cómo podemos ser personas valientes. Como les reitero, mi deseo no es aburrirlo ni agotar el tema, pero hacer hincapié en la importancia, valor y la repercusión de tomar decisiones valientes. Dios siempre me va dando nuevas ideas y nuevas opiniones que darles a ustedes. Y en esta mañana me gustaría decirle algo que Dios me ha comunicado, y es que el hombre o la mujer que no viven una vida de valentía, simplemente no viven. Porque si tú no vives para ser valiente y vives una vida de que no está bajo el dominio y el control de Cristo, considerando todas las cosas que te suceden como parte de la voluntad de Dios en tu vida, entonces no vas a poder vivir una vida satisfactoria. Lo más triste, hermanos, que nos puede suceder o que le puede suceder a un individuo, principalmente se dice que es cristiano, es vivir toda una vida circunscrita o dominada por el temor que el enemigo trata de implantar todo el tiempo en nuestras mentes y corazones. Si tú vas a vivir de esa manera, realmente no estás viviendo como Dios quiera. Se lo reitero, el vivir de esa manera no es vivir. La persona que solamente vive para estar en temores, realmente no está viviendo. Y tenemos que vivir como Dios quiere, y es libre de temor. Hermanos, permítanme decirle que hay esperanza. Es tiempo de liberarnos del temor y vivir vidas de victoria. Tenemos que vivir vidas de victoria. Yo no sé si ustedes saben, pero por lo menos 41 veces en la Biblia el Señor nos dice: no teman, no teman, no teman. Dígalo 41 veces. Porque esas son las veces que aparecen, por lo menos en lo que yo he estado mirando últimamente. 41 veces el Señor nos dice: no tengan temor, no tengan temor, yo estoy con ustedes, yo los voy a sacar adelante, confíen en mí, tengan confianza en lo que yo les digo, no se dejen llevar por lo que está pasando en este momento en tu vida, tú deposita toda tu confianza en mí. Y amados, déjenme decirles de que la realidad es que tenemos que hacerlo todos. Tenemos que pedirle al Señor: Señor, yo quiero depositar toda mi vida en ti. Yo no sé por lo que tú estás pasando en este momento. Tal vez puede ser de que no tienes los recursos financieros para lograr algo. Tal vez puede ser, ¿verdad? Inclusive la preocupación de hoy en día que hay en la mente de algunas personas de que si van a recibir su cheque de Social Security o no. O puede ser alguna enfermedad, o puede ser alguna dificultad que estás enfrentando. Pero déjame decirte algo. Todas esas cosas son realidades de la vida y tú lo vas a tener que enfrentar de la mejor manera. Y si tú las enfrentas en Cristo y las enfrentas con Dios, apoyado por Él, sustanciado por Él, yo te garantizo que vas a obtener la victoria y te vas a sentir bien eventualmente. Tal vez en este momento no te sientes muy bien. Tal vez en este momento te sientes decaído, te sientes como que realmente no vale la pena seguir en lo que estás. Y tal vez estás pensando, como les decía a algunos hermanos, en tirar la toalla. Pero recuerda una cosa, y creo que la mencioné aquí, y no es mío, pero esto se lo reveló Dios a alguien más, que él es un comediante puertorriqueño, cristiano. Dice de que él estaba realmente desesperado ya, porque Dios no le abría puertas de oportunidades a él. Y estaba mirando boxeo. Ustedes saben que a los puertorriqueños les gusta mucho el boxeo, al igual que a los nicaragüenses y a algunas otras personas que les gusta el boxeo. Estaba mirando boxeo y dice: yo estaba mirando el boxeo, miraba cómo lo golpeaban y lo golpeaban y lo golpeaban. Me parecía la pelea, ¿verdad? ¿Cómo se llama este muchacho? Manny Pacquiao y el último boxeador que dijo: no, ya no quiero más que me sigan dando. No. El que dijo: ya no quiero más. Todos tenemos mala memoria, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién? No. Su fundación se llama Golden Boys. Oscar de la Hoya, oh, gracias. Así, ¿verdad? Con la ayuda de todos se acuerdan. Pero más o menos como eso, ¿verdad? Que le daban y dice: yo lo estaba mirando porque yo estaba agotado de la vida, no sabía qué hacer. Estoy regresando al comediante puertorriqueño y digo: yo no sabía qué hacer realmente ya. Y estaba mirando el boxeo, dice, y Dios me habló por medio del boxeo.
Porque yo, dijo él, yo quería tirar la toalla, y como dicen los puertorriqueños, dice él, pero Dios me enseñó a mí de que el boxeador no es el que tira la toalla, no es el boxeador, es el de la esquina el que tira la toalla. El boxeador nunca tira la toalla, porque no tiene ninguna toalla que tirar. Y la situación, hermanos, en la vida es de que no importa dónde tú estás en este momento, tú tienes que entender que tu entrenador es Jesucristo. Y Él es, solamente Él es, el que va a decidir el momento, el que va a decir, suficiente, no tú. Y dice la Biblia, no lo digo yo, de que el Señor nos conoce tanto a nosotros, de que Él puede saber exactamente cuánto es lo que nosotros podemos resistir y soportar. Y dice la Biblia de que Dios no nos va a dar más de lo que nosotros podamos sobrellevar. Así que déjame decirte algo en esta mañana que es revelación para ti tal vez. Eso que estás pasando, lo que estás atravesando, lo que te está sucediendo en este momento en tu vida, Dios ya lo miró todo. Y Dios ya sabe hasta dónde vas a llegar. Y Dios ya sabe hasta dónde va a permitir. Porque llega un momento en que Dios te conoce, que Él va a decir, no, esto no. Yo ya le di todo lo que Él podía soportar. Ahora tengo que darle alivio. Ahora tengo que darle tiempo de refrigerio. Porque yo ya lo conozco y Él ya dio lo mejor. Dio lo mejor. Amados hermanos, y cuando eso sucede, entonces tú te das cuenta de que todo lo que ha sucedido en tu vida tiene un propósito. De que no hay absolutamente nada que sucede en la vida de un hombre de Dios o una mujer de Dios que Dios no lo esté determinando todo. Si tu vida está en las manos de Dios, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo gordo, lo flaco, todo lo que te sucede está dentro de la voluntad del Señor. Y tú lo tienes que entender, lo tienes que comprender, lo tienes que asimilar y tienes que decir cada vez que te suceda algo bueno, Señor, gracias te doy por lo bueno que me sucede. Si te sucede algo malo, tienes que decirle al Señor lo mismo, Señor, gracias te doy por lo malo que me está sucediendo, porque yo sé que en eso tú tienes un propósito. Porque si tú eres hijo de Dios, Dios no permite que suceda nada en tu vida sin que antes Él lo autorice. ¿Ustedes piensan que estoy bromeando? ¿Se acuerdan de la historia de Job? ¿Se acuerdan de la historia de Job? ¿No es verdad? ¿No vino el diablo acaso a preguntarle al Señor si podía hacer algo en contra de Job? Fue Dios el que le dijo, all right, está bien, yo te permito que hagas esto, que hagas esto. Pero Dios también determina las limitantes y Dios también determina el límite de cada situación que tú vas a enfrentar. Así de que, mi hermano, a manera de introducción me gustaría decirte en esta mañana de que yo no sé qué está pasando contigo, honestamente, pero yo estoy convencido de que cada persona que está aquí, por muy bien que te sientas, o por muy mal que te sientas, si tú estás con Dios, y Dios es tu Padre, y tú eres el hijo de Él, yo te lo garantizo de que vas a estar bien, Dios te va a bendecir, Dios te va a sacar adelante, Dios te va a llevar de victoria en victoria, pero vas a tener que batallar, vas a tener que pelear, vas a tener que poner la buena batalla y echarle ganas a la vida. En esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes 3 cosas que tal vez te pueden animar a poder vivir una vida aún de mayor valentía, de mayor gallardía, de que seas un hombre de Dios, una mujer de Dios, que estés dispuesto siempre a hacer lo que Dios te dice y no lo que el mundo te dice. Porque lamentablemente vivimos en un mundo, y hoy estaba pensando en la mañana, y Dios nuevamente me habló y me dijo, el problema de nosotros, el problema, mejor dicho, de ustedes, todas las personas que dicen que son seguidores míos, es que número 1, no confían en mis promesas, y número 2, piensan que ustedes tienen la solución a todo, en vez de entender de que yo soy el que tengo la solución a todo. Y el Señor me hablaba y también me decía de que es importante, amados hermanos, de que por esa razón nos acerquemos más a Él y vivamos vidas más consagradas a su dirección. Tenemos que servirle, pero tenemos que servirle con integridad, tenemos que servirle con entrega, con el corazón realmente abierto a mirar qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, en esta mañana brevemente comparto con ustedes 3 cosas que necesitamos saber en relación a cómo nosotros podemos convertirnos en hombres y mujeres aún más valientes
cada día. Abran sus Biblias en el libro de Hechos, que es donde vamos a estar estudiando. Y vamos a ir rápidamente y voy a enfatizar solamente aquellas cosas que las considere de vital importancia para ustedes en esta mañana. Hechos capítulo número 20. Si ya lo hallaron, me pueden decir amén. ¿Sí, hermanos? ¿No? ¿Sí? ¿No? Vamos a iniciar a leer en el verso número 17. O mejor dicho, desde ahí es que comenzamos la historia, ya sea que la leamos o no, es ahí donde vamos a comenzar. Primero me gustaría decirles, amados hermanos, de que el siervo valiente da siempre un buen testimonio. El siervo valiente, y esa es la primera enseñanza, el siervo valiente da siempre un buen testimonio. Pero la pregunta tal vez que debemos de contestar antes de hablar acerca de cómo podemos dar un buen testimonio, es tratar de determinar qué significa dar un buen testimonio. ¿Qué significa dar un buen testimonio? Y brevemente me gustaría decirle tres cosas. La persona que da un buen testimonio tiene que ser el individuo de que siempre está sujeto a la dirección de Dios. Tú no te puedes equivocar cuando tú haces lo que Dios te dice que hagas. Jamás te vas a equivocar si tú haces lo que Dios te dice que tú debes de hacer. Dice Proverbios, no vayan, simplemente lo menciono, de que el hombre de Dios y la mujer de Dios jamás debe de confiar en su propia prudencia. Pensar, yo sé qué es lo que tengo que hacer. No hay tal individuo de que simplemente pueda decir, yo sé lo que tengo que hacer. Tú tienes que pensar siempre, Señor, yo ya más o menos tengo la idea de qué es lo que debo de hacer. Pero ahora yo pongo esa decisión que voy a tomar en tus manos y quiero de que tú me digas de que si esto es correcto o no. Dice la palabra del Señor de que si usted, hermano, si usted, amigo, pone su vida y pone sus acciones y le pide al Señor de que le dé dirección, el Señor se la va a dar. Pero tienes que confiar en Él. No confíes, dice la Biblia, en tu propia prudencia. Encomienda a Jehová todo lo que tú haces. Y entonces cuando tú encomiendas a Dios todo lo que vas a hacer, dice la Biblia, no lo digo yo, de que Él va a enderezar tu senda y que Él va a prosperar lo que tú haces. Una vez de que tú le dices al Señor, Señor, estos son mis planes, ¿qué piensas tú verdaderamente? Pero no es, amados hermanos, déjenme explicarle algo que es importante, porque esto sucede todo el tiempo. Déjenme decirle cómo no funciona, para que lo entendamos. Si tú vienes delante de Dios, para que lo entienda bien, y tú le dices al Señor, Señor, esto es lo que yo debo de hacer, esto es lo que yo tengo que hacer, o esto es lo que yo quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y ahora por favor bendíceme todas las cosas que yo quiero hacer. Las cosas no funcionan de esa manera. Lo que tú tienes que hacer es, por el contrario, es venir delante del Señor. Señor, la palabra del Señor me dice que yo debo de hacer esto. La palabra del Señor me dice que yo debo de actuar de esta manera. Pero aún entendiendo de que yo quiero hacer lo que te agrada a ti, dime tú si este es el plan mejor en relación a la acción que tengo que tomar. Dime tú, háblame, conversa conmigo y dime qué es lo que debo de hacer. Y amados hermanos, quiero que sepas en esta mañana que cuando tú lo haces, cuando tú inviertes ese tiempo de conversación con el Señor en oración, el Señor te dice qué es lo que tienes que hacer. El Señor te lo indica. Él pone en tu mente y en tu corazón un peso especial por hacer algo que tú le has dicho al Señor que estás interesado a hacer, y el Señor te lo reafirma y te dice, hazlo, hazlo. Ese es el plan de acción correcto. Pero no podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. También, amados hermanos, dar buen testimonio. Para que avancemos rápidamente, les digo, dar un buen testimonio significa de que cuando las personas te ven, cuando las personas me ven, ellos se dan cuenta de que yo soy guiado por el Espíritu Santo, de que yo no hago lo que yo quiero, de que mi interés fundamental en la vida es traerle gloria al Padre, de que mi voluntad realmente no importa, que lo que yo quiero realmente no importa. Lo que importa, Señor, es lo que tú quieres. Déjeme decirle, amados hermanos, de que Jesucristo
en 2 ocasiones tuvo el privilegio dado por el Padre de que su Padre dijera: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Lo dijo en el libro de Mateo al principio de su ministerio cuando se fue a bautizar Jesucristo. También lo dijo bastante en la parte media de su ministerio. Ya Jesucristo había comenzado su ministerio, ya tenía por lo menos 2 años de ministrar, y cuando Jesucristo tiene 2 años de ministrar, de andar aquí en la tierra, de lidiar con las situaciones de la vida de la tierra, el Señor nuevamente vuelve a decir de su Hijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. La pregunta en esta tarde es: si el Señor ve tu vida en este momento, ve tus acciones, ve tus planes de acción, ve lo que tú tienes programado, mira tu estrategia, mira lo que tú estás haciendo, mira el estilo de vida que tienes, ¿qué piensas tú que Dios diría de ti? ¿Piensas tú que Dios diría lo mismo? ¿Piensas tú que Dios diría: este es mi Hijo amado, o esta es mi hija amada en el cual o en la cual yo tengo complacencia? Y algunas personas pueden pensar en esta mañana y decir: no, pero el Señor podía decir eso de Jesús, porque Jesucristo era Dios, claro, Él podía vivir ese estilo de vida. Bueno, déjame decirte en esta mañana de que el Señor lo puede decir de ti también. Todo es cuestión de estar dispuesto a hacer la voluntad de Él. Porque Dios no nos está pidiendo perfección, Dios nos está pidiendo sujeción. Dios no nos está pidiendo de que seamos completamente perfectos, pero que estemos en el camino de la perfección. Que estemos interesados en ser diferentes cada día. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero el siervo valiente, amados hermanos, da un buen testimonio. ¿Y cómo damos un buen testimonio? Rápidamente voy a decirles cómo. ¿Cómo es que el apóstol Pablo dio un buen testimonio, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre valiente? Capítulo número 20 del libro de Hechos, específicamente en el verso número 19. ¿Ya están ahí? 19. Dice la Biblia, comencemos desde el 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. En el verso número 19 hay 3 cosas que yo quiero que usted observe, y estas son características de un hombre de Dios, son características de un siervo del Señor. Número 1, el siervo del Señor, nótelo, no lo digo yo, lo dice la Biblia, le sirve al Señor con toda humildad, con toda humildad. Número 2, el siervo del Señor le sirve a Dios con muchas lágrimas. Amados hermanos, vamos a regresarnos un poco y a tratar de entender esto. ¿Qué significa servirle al Señor con lágrimas? ¿Significa que yo lloro por todo? ¿Significa que de nada lloro? Sinceramente, déjame decirle de que en este momento, en su vida y en mi vida, nosotros debemos de entender y tener una comprensión de lo que la Biblia quiere decir con ciertas cosas. Cuando la Biblia dice, amados hermanos, de que le sirvió al Señor con lágrimas, quiere decir de que él siempre, el apóstol Pablo, en todo su ministerio, una vez de que el Señor lo llamó a servirle, por medio de servirle al pueblo, siempre tuvo empatía por las personas que le rodeaban. Decía el apóstol Pablo: ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Quién está sufriendo y yo no me compadezco de él? ¿Saben lo que dice la palabra del Señor? El mismo apóstol Pablo hablando, dice que debemos de gozarnos con los que se gozan, pero debemos de sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, sentir, amados hermanos, por lo que está sucediendo en la vida de los demás. Es lo que se llama, en el sentido literal, específico, de que usted siente empatía por los demás. Lo contrario de la empatía es la apatía, de que a ti no te interesan las cosas, de que a ti no te importa lo que está sucediendo. Pero el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, debe de ser un pueblo empático, un pueblo que se interesa por las situaciones de los demás, porque esa es una característica
de un siervo valiente. El siervo valiente es humilde, el siervo valiente es empático, no simpático, pero empático. El siervo valiente sufre penalidades. Y amados hermanos, déjame decirte en esta mañana algo que tal vez no quieres oír. Y es de que si tú eres siervo de Dios, y yo lo estoy mirando hoy más que nunca, si tú eres siervo de Dios, vas a sufrir penalidades. Si eres realmente siervo. Si eres siervo, vas a sufrir penalidades. Si no eres siervo, entonces muy posiblemente no. ¿Sabe lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Tú, hijo mío, pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tienes que sufrir penalidades. Amados hermanos, no obstante, últimamente hemos estado oyendo, ¿verdad? Hasta hay un ministerio que se llama exactamente así: pare de sufrir. Pare de sufrir. Y la idea es de que el cristiano, el hombre de Dios, la mujer de Dios no deben de sufrir en este mundo. Bueno, yo no sé de dónde han agarrado, ¿verdad? Obviamente que es satánica la enseñanza de que uno no debe de sufrir en este mundo, porque la Biblia enseña lo contrario. Toda persona que le quiera servir al Señor va a sufrir. Ahora, ten cuidado con esto, ¿verdad? No te estoy diciendo de que tengas la filosofía, porque yo no la tengo ni la practico, y que hay personas verdaderamente que es lamentable cómo viven, y que viven sufriendo todo el tiempo, pero sufren porque quieren, no porque el Señor quiere. Sufren porque viven pensando de qué es lo que va a suceder en el año 2038, cuando la realidad es que deberíamos de pensar qué va a pasar hoy. Yo no puedo vivir de esa manera, ni tampoco me compadezco de las personas que viven de esa manera. O sea, Dios quiere, si llega a tu vida algún problema, de que lo enfrentes. Y de que estés apercibido de que van a venir problemas. Vas a tener que enfrentar en la vida situaciones de dificultad, pero que no tengas la idea, hermano, porque esto es del diablo también. Sí, la cosa es encontrar esto de que de tal manera tú puedas decir qué es lo que es realmente entonces bíblico. Y lo bíblico es que tú debes de sufrir, pero que aún en el sufrimiento no tienes que vivir como un derrotista, no tienes que vivir como alguien que no tiene esperanza. Aún en el sufrimiento tú puedes vivir en victoria. Aún en el padecimiento tú puedes vivir una vida satisfactoria delante de los ojos del Señor, porque tu vida está en las manos de Dios. Tu existencia está en las manos de Dios. Y si Dios está conmigo, es interesante, esto lo dijo el apóstol Pablo: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Y déjame decirte en esta mañana algo de que el Señor me ha dicho a mí, y es que el Señor no tiene bando. El Señor nunca está del lado de nadie. Y es bueno que todos lo entendamos. Que todos lo entendamos. El Señor no está del bando de nadie. O tú estás del lado del Señor, o tú estás en contra de Él. Y el mismo Jesucristo lo dice en el Nuevo Testamento. Jesucristo dijo: el que no es conmigo es neutral. No, Jesús dijo: el que no es conmigo es contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. Así de que en esta vida tú no puedes decir: yo soy neutral, yo no soy ni de aquí ni de allá. No, mi hermano, no puedes decir eso nunca, porque tú estás en Cristo o no estás en Cristo, o estás del lado del Señor o no estás del lado del Señor. Pero una cosa es segura, y es que todo hombre, toda mujer que está del lado del Señor, no importa lo que tu vida, por lo que estés atravesando en tu vida en este momento, tú tienes seguridad de victoria, porque lo peor que te puede pasar en este mundo, de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a la Biblia, lo peor que te puede pasar de acuerdo al mundo es de que mueras. ¿Verdad que sí? Eso es lo peor que te puede pasar, de acuerdo al mundo, de que mueras. Y de acuerdo a la Biblia, la realidad es, bíblicamente hablando, de que si una persona muere, de acuerdo a la Biblia, apenas empieza a vivir. Cuando una persona parte de este mundo, apenas empieza a vivir. Y el apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses de que él siempre se encontraba en esa disyuntiva: Señor, me voy contigo, lo que realmente es muchísimo mejor, en vez de estar atravesando todas estas dificultades. Señor, o me quedo en la carne padeciendo. Pero déjame decirte algo: tú no vas a morir ni un día antes ni un día más que cuando el Señor quiera. Por eso que tú no te debes de preocupar por la vida.
Por eso es que tú no te debes de preocupar por las circunstancias que atraviesas, porque nadie va a vivir, y eso está en la Biblia, en el libro de Mateo, nadie va a vivir un día más que lo que el Señor ha determinado. Por mucha salud que tengas, por mucha enfermedad que tengas, es el Señor el que va a determinar cuando tú vas a respirar el último aliento de vida. Y déjame decirte algo, no te entristezcas, porque aún lo que nosotros consideramos peor es lo mejor que te puede pasar, de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia, cuando nosotros partimos de este mundo, vamos a la presencia del Señor, y dice la Biblia que ahí ya no hay más llanto, ya no hay más dolor, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más enfermedad, ya no hay más dolencias. Tú pasas verdaderamente de muerte a vida con el Señor. Ahora, yo sé que todo esto se oye muy bien, ¿right? Se oye muy bien, pero ¿cuántos de nosotros estamos listos para ese día? Déjame decirte, honestamente hablando, porque tenemos que ser honestos, yo no quiero ir a estar con el Señor ahora. Yo no quiero. ¿Hay alguien que quiera? ¿Hay alguien que quiere ir a estar con el Señor hoy? No. ¿Sabes por qué? Le voy a decir por qué tú nunca debes de querer eso hasta que Dios quiera. La idea es esta, hermano, no me puedo mover porque el hermano está grabando, pero entiéndeme bien lo que te voy a decir, porque esto es lo que puede impactar tu vida. La idea es esta: en la mente del hombre, para que tú lo entiendas bien, en la mente del hombre, en la mente mía, supuestamente, lo peor que me puede suceder es que yo muera. Pero tú tienes que entender, en la mente de Dios, eso no es lo peor que te puede suceder. Eso es pasar de muerte a vida, eso es estar en la presencia del Señor. Entonces, el temor más grande que tú puedes tener, no debes de temerle, porque la realidad es de que es como tú disfrutas de la presencia completa de toda la divinidad. Por eso es que tú debes de vivir tu vida en victoria, porque aún tú sabes en tu mente y en tu corazón de que si tú mueres vas a estar en un mejor lugar. Y si vives, dice el apóstol Pablo, entonces debes de vivir, no para preocuparte, pero vivir para el Señor. No debes de vivir simplemente para estar pensando lo que te va a pasar, lo que te va a suceder, el próximo problema que voy a enfrentar. Debes de vivir para pensar con la mente de Cristo y decir: Señor, tú eres el Señor. Y yo sé que tú tienes control sobre todo. Y yo sé de que tú me vas a sacar de aquí donde estoy. Y yo sé de que tú me vas a dar la victoria. Tienes que vivir una vida de victoria, porque ese es el tipo de vida que Dios quiere que viva, que Dios quiere que viva, porque Dios no quiere que viva una vida de derrota. Pero tú tienes que entenderlo y yo tengo que entenderlo. Hermano, el hombre de Dios tiene que ser un hombre que es humilde, que tiene empatía y que también anuncia el mensaje de la palabra. La segunda cosa, porque no quiero pasar demasiado tiempo enfatizando lo mismo, me gustaría decirles en esta mañana de que el siervo valiente no le teme al futuro. Y este es algo importante, y se lo voy a mostrar en la Biblia. Se lo voy a mostrar en la Biblia que el siervo valiente de Dios no le teme al futuro. Déjenme preguntarle en esta mañana una pequeña encuesta. ¿Cuántos de ustedes no le temen al futuro? Levante la mano si tú no le temes al futuro. Realmente no le temes al futuro. Gloria a Dios. Por lo menos hay algunos hermanos que pueden decir: yo no le temo al futuro. Déjame mostrarte algo en esta mañana que tal vez te ayuda. Porque recuerda, hermano, el propósito mío no es de que usted me diga: oh, yo no soy valiente, o yo le temo al futuro, o esto o aquello. El propósito mío es de que tú puedas ver en la Biblia cómo Dios quiere que vivamos. Y el siervo valiente no le teme al futuro. Capítulo número 20 y el verso número 22, 23, 24 y 25. Tres cosas rápidas vamos a ver en esta mañana. La primera es esta: el siervo valiente no le teme al futuro desconocido. Noten el verso número 22. Ponga atención a lo que dice el verso 22. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Este es el futuro desconocido o no conocido. Yo sé que yo voy a ir a Jerusalén, pero realmente no sé lo que me va a pasar en Jerusalén. Es un futuro no conocido. El segundo es el futuro pronosticado.
pero tampoco está preocupado. Nota el verso número 23, el futuro pronosticado. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Yo le garantizo de que si usted hubiera sido el apóstol Pablo, tal vez yo hubiera sido el apóstol Pablo, y me dice el Señor, mira, te comisiono para que vayas a un lugar, y no te voy a decir qué es lo que te va a suceder, pero una cosa te digo, y es que te va a llover tribulación, te van a llover los problemas, te van a llover la adversidad. Yo ya me empiezo a morir antes de que suceda algún problema, antes de que suceda alguna tribulación. Porque esa es nuestra mente humana. Nuestra mente humana siempre tiende a preocuparse por las cosas que no han sucedido todavía. Y estamos tan preocupados por la tercera cosa que todavía no ha sucedido, que esta tercera cosa es causa de la segunda cosa que todavía no ha sucedido. Y no sé si me explico. Si no me explico, aquí se lo explico. Hay personas que se preocupan por el carro que no tienen y por los problemas que le va a dar ese carro que no tienen. No, pero ya lo tiene, no lo tengo todavía, pero yo sé de que cuando lo tenga me va a dar este problema. Pero muchacho, si todavía no lo tienes, ¿por qué te estás preocupando por eso? Oh, porque yo ya sé que en ese trabajo voy a tener este problema, pero ya tienes ese trabajo. No, pues no lo tengo todavía, pero yo sé de que voy a tener esos problemas en ese trabajo. Pero entonces, ¿por qué te estás preocupando por eso? Si son situaciones que todavía no han sucedido. Es como el que estaba llorando. ¿Y por qué lloras? No, lo vinieron a ver, estaba llorando amargamente. Le dijo, ¿por qué lloras? Oh, porque mis nietos se portan mal. ¿Y tú tienes nietos? No, pero voy a tener. ¿Pero por qué estás llorando desde hoy? ¿Ya tienes hijos? No, tampoco, pero yo creo de que cuando yo tenga hijos y tenga nietos, mis nietos se van a portar mal. Pero muchacho, ¿qué es lo que te pasa? Vive tu vida hoy, no te preocupes por el día de mañana. Ya mañana traerá su propio afán, dice la Biblia. Tú vive hoy. El futuro desconocido no lo temas, el futuro pronosticado no lo temas. Encomienda tu vida al Señor. Y encomienda tu vida a solamente a asegurarte que tú estás cumpliendo el plan de Dios para ti. Amado hermano, déjeme decirle que uno de los dilemas más grandes en la vida y una de las cosas más tristes en la vida es cuando el hombre y la mujer no pueden encontrar el propósito de Dios para sus vidas y viven vidas sin propósito. No saben realmente para qué Dios los trajo a este mundo. Uno de los hombres que acaba de morir, por cierto, yo tengo mala memoria. Ana, tú que todo lo sabes, ¿cuál es el hombre que acaba de morir? ¿Cómo? Facundo Cabral. Cuando yo verdaderamente ni sabía quién era ese tipo, pero como me dijeron que había muerto, entonces me fui a buscar un poco de información de él y él dice algo, ¿verdad?, de que me puso a pensar aún a mí también. Él dice que los seres humanos no pedimos venir a este mundo, y es verdad. ¿Quién pidió venir a este mundo? Él dijo, los seres humanos no pedimos venir a este mundo, no sabemos cómo vivir y no queremos morirnos. Y la realidad es esa. Pero ¿saben qué, amados hermanos? El hombre de Dios debe encontrar cuál es el propósito de Dios para su vida. Y una vez de que tú lo encuentras, entonces tu vida realmente va a ser una vida con sentido. Simplemente pídele al Señor, Señor, ¿para qué tú me hiciste? ¿Para qué quisiste que tú vinieras a este mundo? Y cuando tú ya has clarificado eso, tú pon todo tu enfoque en lograr el propósito que Dios tiene para ti. Pero vas a tener que invertir tiempo para saberlo. Señor, ¿para qué tú me hiciste venir a este mundo? Tú tienes un propósito conmigo. Porque toda cosa que se hace, hermano, tiene un propósito. ¿Se imaginan un martillo que nunca lo usan para clavar un clavo? No tiene propósito. Pero un martillo sirve para eso. Entonces, cada uno de nosotros tiene un propósito para con Dios que debemos de identificarlo y debemos de ponerlo en práctica. Pero el hecho fundamental es que debemos de poner nuestro futuro en las manos del Señor, y con esto concluyo. Hechos 20, 24 y 25. Dice la Biblia, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el misterio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, sigamos leyendo, note lo que sucede aquí. Y ahora,
he aquí yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Amado hermano, déjeme decirle que en ese futuro pronosticado Dios ya le había dicho a Pablo, tú vas a morir y no vas a tener la oportunidad de regresar a Efesio para ver a tus hermanos. Pero eso no lo preocupa a él. La preocupación más grande del apóstol no es si va a regresar con vida a Éfeso. La preocupación más grande del apóstol es que termine el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Su llamado al servicio de Dios y a cumplir la voluntad de Dios es más importante que cualquier otra cosa. Amados hermanos, en esta mañana me gustaría decirle de que como siervos del Señor tenemos que ser hombres y mujeres valientes, valientes cordialmente hablando, valientes que estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos dice, valiente que cuando estamos en una situación de dificultad podemos deponer toda nuestra preocupación y todos nuestros intereses y decirle al Señor abiertamente, Señor, ¿qué es lo que tú me estás enseñando con esto? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Cuál es el propósito que tú tienes? Porque si yo soy tu hijo, yo sé que tú no haces nada y no permites que suceda nada en mi vida si no tiene un propósito. Dime cuál es. Y cuando tú vives de esa manera, tu vida es diferente. Tú eres un hombre que vives confiado en el Señor todo el tiempo. Tú eres una mujer que no te preocupas del futuro. Tú eres un hombre que no te preocupas de las circunstancias de la vida. Tú eres un hombre que no te vives, ¿verdad? Solamente concentrando en ti mismo, pero concentrándote en las situaciones de los demás. Y buscas cómo servir, buscas cómo ayudar, buscas cómo ministrar, buscas cómo decirle al mundo de que hay algo que el mundo no tiene y que tú tienes, y es la presencia misma de Dios viviendo en ti por medio del Espíritu Santo. Esto es lo que yo tengo que tú no tienes, y esto es lo que a mí me da la victoria aún en medio de la dificultad. Aún en medio de todo tipo de situación que yo enfrente, yo sé de que Dios está conmigo. Y que yo puedo alzar mis ojos a los montes y que yo sé de dónde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra.